Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. En el tema de rayos X habíamos quedado acá, habíamos empezado a ver lo que era el neumotórax, que muchas veces van a encontrar con el nombre de neumohemotórax o hemoneumotórax, que quiere decir que aparte del neumotórax, de la salida de aire, también hay presencia de sangre, ¿sí? Cuando es traumático siempre ocurre esto. Ahora vamos a ver algunas radiografías. Esta es más o menos como se ve un neumotórax. Este se llama un neumotórax atención, aparte, por si acaso, no la palabra atención. ¿Ya? Entonces, este es un neumotórax, así se ve. Este es un neumotórax derecho. Ustedes me dirán, ¿por qué derecho a este lado? Porque esta placa radiográfica está tomada en un paciente recostado, porque no puede pararse, y está tomada AP, ¿sí? No PA. ¿Se acuerdan que las radiografías torácicas siempre se tomaban póstero anterior? En este caso, esta radiografía está tomada AP, porque el paciente no puede pararse, y está tomada en su cama. Entonces, por eso la radiografía es AP, y este pulmón es el pulmón derecho, completamente colapsada esta zona por la presencia de neumotórax derecho. ¿Sí? Aquí hay este es un neumotórax parcial, y todos estos que les estoy mostrando, toda esta zona es un neumotórax. Todos estos que les estoy mostrando se denomina neumotórax atención, ¿ya? Que es por alguna enfermedad pulmonar, muchas veces por cáncer, muchas veces por fibrosis pulmonar, por alguna cosa que se desequilibra la entrada y salida de aire a nivel alveolar, y se produce la salida de este, colapsando ese lugar y quedando atrapado el aire entre las pleuras. Pero vuelvo a repetir, no hay ninguna otra razón para que pueda producirse el neumotórax. Muchas veces, o en la mayoría de las veces, esta presencia de los neumotórax, como ven ahora acá, se presentan en pacientes fumadores crónicos. Este es un neumotórax de neonato, fíjense completamente. Este es el pulmoncito, del neonato, y completamente velada la imagen. Esta es otra zona de neumotórax. Todos estos neumotórax son neumotórax atención, ¿sí? Son neumotórax por la presencia de alguna anomalía pulmonar. Y este es el neumotórax traumático, ¿sí? Cuando algo perfora las paredes preorales, perfora el pulmón y el pulmón colapsa, como lo habíamos visto a un principio, ¿se acuerdan? La primera radiografía. Este neumotórax por lo general va acompañada de hemoneumotórax, porque la perforación que implica un trauma rompe las paredes pleurales, perfora el pulmón y obviamente se produce gran sangrado, denominándose muchas veces hemoneumotórax, ¿sí? Los demás, como les decía, son neumotórax que no tienen perforación alguna, no hay una complicación de perforación, no son traumáticos, son la mayoría neumotórax atención, que, vuelvo a repetirles, se produce por lo general en pacientes fumadores. Vamos a ver ahora las bronquiectasias y vamos a recordar un poquito qué es la dilatación anormal permanente y irreversible de los bronquios, tanto medianos y pequeños, de la cuarta a la novena generaciones. Este es un bronquio normal y este es un bronquio ya enfermo. ¿Sí? Las bronquiectasias se clasifican, ya ustedes conocen, en bronquiectasias congénitas o fetales primarias y bronquiectasias adquiridas secundarias. Dentro de estas, fibrosis quística, síndrome de los cilios inmóviles, discinesia ciliar, síndrome de Cartan-Herner, deficiencia de antitripsina y broncosmalacia. Y las secundarias a consecuencia de infección broncopulmonar, sarampión, tosferina, varicela, obstrucciones bronquiales. Todas esas son toda esa es la clasificación de las bronquiectasias que ustedes ya conocen. Por repetir, voy a retroceder un poquito para nada más para indicarles, es la dilatación anormal y permanente e irreversible de los bronquios. ¿Cómo se ven? Así. Fíjense, toda la trama bronquial, incluso la trama alveolar, completamente dilatada. Todos estos son bronquios, son bronquios no principales, son bronquios y bronquiolos casi terminales, ¿sí? Los que van a terminar en sacos alveolares, pero completamente dilatadas. Esta es una radiografía con una broncografía. Lo que ustedes ven acá, toda esta especie de tubo
tubo donde estoy pasando el cursor es un broncograma, ¿sí? Es una cámara en realidad que ingresa para dilatar. Esto va acompañado por lo general con algún tipo de contraste. Este que ustedes que ven acá es un contraste que se ha puesto al paciente para ver la dilatación de los bronquios, esta dilatación grande y anormal de los bronquios. Esta es una típica radiografía de una bronquiectasia. Veamos esta bronquiectasia pero con fibrosis quística. Esta es la fibrosis quística típica, pero acompañada de zonas completamente dilatadas a consecuencia de la fibrosis, acompañada de gran cantidad de secreciones. Esta es la típica radiografía de la fibrosis quística, pero con bronquiectasia, ¿sí? Los síntomas y signos ya conocemos todos: esputomoptisis, a la inspección, cómo aparece, y el estado general varía dependiendo de la enfermedad. Vamos a ver ahora las neumonías. Ya sabemos que la neumonía es de 7 a 15 casos por 1000 adultos. Esta es nada más la teoría de la neumonía que les estoy nada más recordando en esta presentación. Los tipos: la neumonía extrahospitalaria, intrahospitalaria, las neumonías inmunodeprimidas en pacientes generalmente inmunodeprimidos con VIH. Toda esta clasificación que ustedes ya conocen de las neumonías, la clínica de la neumonía, ¿sí? Que se acompaña por lo general de fiebre, tos, expectoración, dolor pleurítico, por el compromiso pleural, etcétera, etcétera. El hallazgo físico más frecuente conocemos en la neumonía, en el 80% al 90% de los casos, taquipnea, crepitaciones, y un solo 30% con signos de condensación que aparecen en la radiografía que vamos a ver ahora, ¿sí? Los criterios de hospitalización, te lo revisen ahí, es muy facilito, ¿sí? Y aquí se ven las neumonías. Esta es una neumonía en el lóbulo medio, ustedes ven aquí, en toda esta zona, ¿sí? Acá también, esta es una neumonía, pero una vista lateral de la radiografía. La neumonía redonda, que se llama, estas neumonías hay que descartarlas con masas, con tumores, porque por lo general a veces se puede confundir con una masa. ¿Y qué es lo que va a determinar que sea una neumonía o que sea una masa anormal? Ahí, por supuesto, la clínica y otros exámenes complementarios necesariamente. ¿Sí? Las neumonías del lóbulo medio también, fíjense, toda esta zona condensada. Y aquí una neumonía en el lóbulo superior, también colapsando casi medio pulmón. Una neumonía de derecha también, toda esta zona. Y miren cómo eleva por colapso del pulmón, por la presencia de la neumonía, el colapso del pulmón, la elevación del hemidiafragma derecho. Aquí una neumonía lobar, todo el lóbulo, en este caso una neumonía izquierda lobar, todo el lóbulo también comprometido. Igual acá, una elevación del diafragma por presencia de la neumonía e infiltrados pulmonares en toda esta zona. Fíjense, esta es una neumonía con elevación del diafragma, toda esta zona, y aquí también presencia, entonces una neumonía bilateral en ambos pulmones, ¿sí? Esto por lo general se presenta en pacientes con VIH. Es un paciente con VIH que presenta este tipo de neumonías, muy complicadas porque obviamente son difíciles de resolver por su inmunosupresión. Esta neumonía del lóbulo medio, fíjense en vista lateral del pulmón, y es la misma, pero en vista PA, en vista posterior anterior, y esta en vista lateral, comprometido, muy fácil de ver el pulmón, y en este caso también. En este caso estamos hablando del pulmón derecho. Una bronconeumonía se ve así, comprometido tanto el pulmón, fíjense toda la zona pulmonar, más los bronquios, la trama bronquial, no se ve absolutamente nada, con compromiso y dilatación también de tanto de la parénquima pulmonar como de los bronquios. Veamos el edema agudo de pulmón. Fíjense, sabemos que el edema es la presencia de líquido. Fíjense cómo se ve un edema. La parte de aire del pulmón cubierta completamente por el líquido existente. Ya sabemos que el líquido se ve blanco y el aire se ve negrito. Entonces, por la presencia de gran cantidad de líquido, edema de pulmón se ve así. Fíjense acá, también es un edema de pulmón, fíjense, completamente blanco, todo lleno de líquido, de agua en realidad, dejando poca claridad a las manifestaciones clínicas de aire que son con los pulmones negritos.
acá también es un edema de pulmón. Este es un edema de pulmón, pero ya con otra complicación que es de fibrosis pulmonar. Fíjense todo esto. Aparte del edema de pulmón hay una fibrosis pulmonar. Con seguridad, en este caso, la fibrosis pulmonar es la que ha ocasionado un desequilibrio hídrico y se ha producido el edema de pulmón. Y también seguramente hay un problema cardíaco. Fíjense la masa cardíaca completamente agrandada, tanto hacia el lado, invadiendo hacia el lado derecho y agrandado hacia el lado izquierdo. Entonces es un cor pulmonar con fibrosis pulmonar con seguridad. ¿Sí? Este es otro típico de radiografía de edema pulmón a consecuencia también de una cardiomegalia. Fíjense este corazón, la silueta del corazón casi cubriendo gran parte, 3/4 partes del pulmón, un corazón completamente grande, invadiendo toda esta zona también derecha, el botón aórtico o el callado de la aorta, fíjense acá completamente agrandado donde estoy pasando el cursor. Fíjense la silueta del corazón y acuérdense de la primera radiografía normal que les había mostrado, la gran diferencia que existe entre el corazón de este paciente y el corazón normal. Esta es una cardiomegalia típica en insuficiencias cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva. Esta insuficiencia cardíaca congestiva hace notar inmediatamente que lo que tenemos a continuación, todas estas zonas pulmonares veladas completamente sin presencia de aire, es un edema pulmonar a consecuencia de un problema cardíaco. Este es un típico cor pulmonar también. Bien, ahora les voy a mostrar algunas masas pulmonares que quiero que vean y ustedes van a distinguir aquello. Van a ver la diferencia de las masas pulmonares. Si es que puedo entrar de una vez con esto. Aquí vamos a ver y quiero mostrarles los nódulos y masas. ¿Sí? Bien, así se ven los nódulos y masas. Ustedes van a ver aquí, estos son los clásicos tumores pulmonares. Fíjense la irregularidad de los bordes. Muy pocas veces los bordes son regulares en algún caso. ¿No? Acuérdense cuando habíamos avanzado el año pasado neoplasias pulmonares, las características de esto, fíjense la gran cantidad de tejido pulmonar ahí completamente anómalo. ¿Sí? Aquí lo van a ver el mismo edema pulmonar, pero aquí en el esquema para determinar dónde está la masa muscular, la masa tumoral. Aquí también, fíjense, toda esta zona son masas tumorales, la presencia de masas, y aquí en este caso en esquema, pero bilateral, una masa acá y otra masa aquí, completamente irregular los bordes. Eso es lo que hace determinar que son unas masas anómalas, neoplásicas, ¿no? Porque los bordes son completamente irregulares. Esta es otra neoplasia, pero fíjense, difiere mucho de esta, con los bordes especialmente. Fíjense, estos son los bordes completamente irregulares, ¿no? Mucho más el anterior que les he mostrado, mucho más los bordes completamente irregulares, fíjense. Pero en este caso, en este que ya les estoy mostrando, los bordes son regulares, fíjense, todos los bordes son completamente encapsulados. Esta es muy buena noticia para el paciente. ¿Por qué? Porque significa en la mayoría de los casos que estos tipos de masas tienen que venir encapsuladas, que quiere decir que son benignas en muchos de los casos. Entonces se extrae toda esta masa porque es una masa encapsulada, no ha hecho metástasis ni ha enraizado todo el tejido pulmonar, y muchas veces se extrae toda esta masa y el paciente se sana. Pero hay que hacer seguimiento obviamente con el paciente, porque son pacientes que por lo general complican otra vez y hacen otro tipo de masas, pero es otra cosa, ¿ya? Pero lo que quiero mostrarles es los rebordes. Cuando son rebordes así bien definidos, hay que hacer diagnóstico diferencial siempre, porque esto podríamos pensar que es un pequeño derrame superior lobar, o podríamos pensar que es un foco neumónico, o una telectasia lobar, etcétera, cualquier cosa, entonces, y no una masa precisamente. Entonces siempre cuando hay estos tipos de anomalías en las radiografías, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de estudios, porque solo la radiografía no va a determinar el diagnóstico. ¿Sí? Fíjense aquí lo que les decía, pero en el esquema.
Vamos a ver las cavidades, como se ven aquí, todas estas zonas cavitadas, que son presencias neumónicas por lo general. Fíjense, ahí en el esquema. Y aquí también, vamos a ver lo mismo en el esquema, fíjense, toda esta zona son cavidades también con presencias neumónicas. Lo mismo aquí, lo vamos a ver en el esquema, una pequeña porcioncita acá. También. Esto solamente es para determinar las hipertensiones pulmonares. Así se llama. Ya quiero que se familiaricen con este nombrecito, que es hipertranslucencia. Esta hipertranslucencia significa por la intensidad que se ven todos estos vasos. Esto por lo general es un paciente con problemas de hipertensión pulmonar. Todo lo que ustedes ven aquí parecería una fibrosis pulmonar, pero como sigue la trayectoria de los grandes vasos y de la trama vascular pulmonar, entonces significa que todos estos vasos están completamente dilatados, hay una hipertensión pulmonar. Entonces todo se intensifica, toda esta zona se intensifica, toda la trama vascular. Fíjense, aquí parecen unas como focos encendidos, ¿no? Acá, toda esta zona. Entonces muy típico esto en una hipertensión pulmonar, así se ve. ¿Sí? Ahí está en el esquema. Fíjense ahí, lo mismo exactamente. Y ahí está en el esquema. Y vamos a ver por último las fibrosis cicatrizales. Aquí quiero que vean muy bien cómo se ven las fibrosis cicatrizales en el caso de pacientes netamente fumadores. Fíjense cómo se ve todo el tejido pulmonar cicatrizal. Fíjense, todo esto que ustedes ven como raíces es tejido cicatrizal. Todo esto que ven hacia abajo como raíces es netamente tejido cicatrizal. Y esta es la típica radiografía de fibrosis pulmonar. Estas fibrosis pulmonares a consecuencia netamente del tabaco. Este es un paciente con seguridad fumador. Y todo lo que ustedes ven acá, todas estas enraizaciones que ven acá, nada más son cicatrices en el tejido pulmonar, en todo el tejido pulmonar, con parte bronquial, parte alveolar. Todo lo que ustedes ven acá, estas raíces, es tejido muerto, que ya no se expande, no hace nada y tampoco recibe oxigenación. ¿Sí? Muy bien, con eso hemos terminado toda la parte de radiografías. Lo hemos hecho en dos clases, una primera parte que ya tienen, y esta segunda parte que es muy facilita, solamente ya les he mostrado gran cantidad de radiografías. Juntamente con esta presentación voy a mandar algunas placas radiográficas pero solamente en presentación, ya no en video, para que ustedes empiecen a analizar esas placas radiográficas y me den una impresión diagnóstica. Vuelvo a repetirles, denme una impresión diagnóstica, no necesariamente tiene que ser el diagnóstico exacto. Me pueden decir, esto muestra aquí una anomalía aquí, puede ser esto, etcétera, etcétera. Ya, y como tarea de esta parte de las radiografías. Vuelvo a repetirles, no me interesa que den el diagnóstico exacto, sino que identifiquen la anomalía, de qué se trata más o menos la anomalía, qué está mostrando la radiografía, etcétera, etcétera, y se animan a dar un presunto diagnóstico de lo que puede presentar la radiografía. Uno, no son radiólogos, no son neumólogos, no somos especialistas en esto, pero tenemos idea de la anomalía, de qué puede estar pasando, diferenciar una masa, diferenciar si puede ser agua, etcétera. Ya, eso es lo que más me interesa. Voy a mandar unas cuantas radiografías, vuelvo a repetirles, como tarea para que ustedes identifiquen las anomalías y se animen a dar un diagnóstico presuntivo de esas radiografías. ¿Ya? Un abrazo para todos ustedes y hasta la próxima.